Licenciada en Física Teórica, doctora en Medicina, máster en Matemáticas aplicadas a la Biología y en Neurociencias. Su último libro se llama Neurociencia del Cuerpo, donde estudia cómo el organismo esculpe, es capaz de hacerlo, o de intentarlo al menos, el cerebro. Nazaret Castellano, bienvenida. Muchas gracias. Hay muchos aspectos interesantes que planteas en tu libro, lo cuentas además de una manera muy accesible, porque como comentábamos hace un momento, fuera de micrófono, no todos podemos tener primero acceso a estudios y no estoy segura tampoco que fuéramos capaces de entender en profundidad, ¿no?, esos estudios. No tenemos el bagaje científico en general. Uno de estos aspectos que planteas, dices que en el trauma, cuando hay un trauma en la vida, la disociación entre cuerpo y el estado mental es más evidente. Es decir, que el cuerpo es capaz de recordar episodios que no siempre son agradables de recordar y a los que les damos la espalda. Esto desde el punto de vista del cuerpo, comentas. Y que en cambio los estudios muestran que la memoria privilegia los recuerdos agradables. ¿Cómo funciona esto? Claro, esto es muy bonito. Pues cuando estamos viviendo una situación que es desagradable, puede ser traumática, pero no hace falta que nos vayamos a esos extremos que todos pensamos cuando hablamos de trauma, ¿no? Si hay una experiencia que está siendo desagradable para nosotros, hay una zona del cerebro que es la amígdala, que es la parte más involucrada en la emoción, que esa zona se hiperactiva, ¿no? Responde sobre todo con esa fuerte activación ante esos sucesos de carácter negativo. Cuando esa amígdala se activa ante esos sucesos, inhibe, es decir, frena la actividad de una zona que se llama hipocampo, que es la parte más involucrada en la memoria. Por tanto, cuando estamos viviendo algo que es tenso para nosotros, y no hace falta irse a esos eventos, ¿no?, que todos podemos imaginarnos, ¿no?, de alguna agresión, la memoria está fallando. Es decir, no estamos registrando, por así decirlo, bien, adecuadamente lo que está sucediendo. Entonces, ahí se interrumpe esa conexión entre la amígdala y la corteza y, por tanto, yo luego no voy a tener un acceso muy directo a lo que sucedió. Esto en el caso extremo, pues en episodios de estas personas que no recuerdan, ha vivido una situación, por ejemplo, violenta, llega la policía, ¿qué ha pasado? No me acuerdo de nada. Entonces, ese es el caso extremo. Pero sin llegar a ese extremo de esa amnesia traumática, tenemos pues todos, cuando estamos viviendo, por ejemplo, una discusión, lo que está sucediendo en ese momento no lo estoy guardando muy bien. Por tanto, pues hay que tener mucho cuidado luego con decir, yo dije que dije esto y lo prometo, porque está fallando la memoria en el momento que nos estresamos, ¿no? Esto es en el día a día. Pero cuando tenemos esas situaciones, épocas que son más difíciles o eventos traumáticos, se produce lo que se llama esa disociación mente-cuerpo. Y es que tendemos a no atender a las sensaciones que nos da nuestro cuerpo. Porque así como ese trauma hace que se borre esa memoria consciente de me pasó esto y lo otro, esa amígdala sí que guarda las sensaciones, la memoria que va hacia el cuerpo. Esto es descendente, hacia abajo, no hacia arriba del cerebro, que es la corteza, sino hacia abajo. Por tanto, mi cuerpo sí que va a recordar esa situación, pero yo no sé por qué es. Entonces, esto nos produce esa separación entre cuerpo y mente. No quiero escuchar lo que me está diciendo el cuerpo, porque no lo entiendo y lo segundo me lleva a un lugar que no era agradable, ¿no? Claro, y ante eso el cuerpo, ¿cómo reacciona? ¿Cómo se manifiesta ese malestar? Porque si ya el trauma provoca esa disociación, a lo mejor el cuerpo me empieza a avisar de alguna manera de que está demasiado alejada, ¿no?, esa comunión que debería existir. Exactamente. Eso se llama la incongruencia mente-cuerpo, que es en sí un estresante para el cerebro. O sea, el cerebro reconoce esa disociación y esto no le gusta. Entonces esto produce más estrés del que ya se añade, ¿no? Por eso ahora hay un enfoque que es muy interesante en la psicología, en la psiquiatría, que es pasar por las sensaciones del cuerpo. O sea, es intentar recrear, intuir esa experiencia y cuando nos vamos acercando, ¿dónde está en tu cuerpo? ¿Dónde la sientes? Obsérvalo. Y entonces esto nos permite pues guiarnos un poquito más en un mundo en el que vamos con los ojos cerrados, porque es ese trauma. Claro, lo que no sabemos es cómo se puede manifestar ese malestar en el cuerpo, esa disociación, ¿no? Eso yo creo que todavía estamos en periodo de investigación. Y sobre todo que es muy dependiente de cada uno. Ahí hay una variabilidad entre sujeto enorme. El mundo de la subjetividad en ese sentido. A mí se me puede agarrar en el pecho y al otro en el estómago.
Entonces es, al fin y al cabo, volver a esa observación del cuerpo y recibir. Esto ya lo empezó Damasio en los años 80 con el marcador somático. Antonio Damasio. Volvamos a las sensaciones del cuerpo, lo que me marca lo somático, mi propio cuerpo, que me va a ayudar un poco a interpretar lo que me está sucediendo. Porque luego hay algo que, por ejemplo, en el día a día nos puede ayudar mucho, las sensaciones del cuerpo. Y es que no es fácil discernir una emoción de otra. Porque muchas veces estamos entre una y otra, o muchas veces son ambas, ¿no? Y entonces, como intentamos siempre situarnos mentalmente, es esto, es lo otro, ¿no? Y fijar allí, pues el cuerpo te permite, ¿no? Como ubicarte más, pues estoy entre lo otro, tiene más capacidad de discernimiento. Claro, y en este sentido puede que tenga algo que ver o que sea lo inverso, que el cuerpo se entera antes de lo que queremos que la mente. Que esto, yo cuando lo leí, que algo había también escuchado antes, me provoca cierta angustia vital, ¿no? Porque es como que el cuerpo me está informando de cosas que mi mente aún no sabe. Exacto. Y esto se puede trasladar, por ejemplo, a las relaciones sociales, ¿no? Pienso, ¿no? Pues claro, puede que la atracción física, por ejemplo, hacia una persona, ¿no? El cuerpo se dé cuenta antes que tu propia sensación, ¿no? Emocional Completamente. que no se haya despertado ese sentimiento. ¿Qué hacemos ante esto? Quiero decir. Pues vivirlo. O sea, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta, ¿no? Estamos más cerca de la tierra que del cielo. Entonces tendríamos que escuchar mucho más al cuerpo. Fíjate lo que tú has dicho, no veo a alguien que me gusta. Hay un experimento que se ha repetido hace unos meses, ¿no? Ha hecho ya hace décadas y se ha repetido ahora. Imagínate que tú le das la mano a una chica, me das la mano a mí al saludarme. Pues lo que solemos hacer sin nosotros darnos cuenta es llevarnos la mano con la que le hemos saludado a la nariz en el momento, además, que coincide con la inspiración nasal. Y esto sin que tú te des cuenta. Es decir, voy a ver qué información saco del otro. Esto ahora se está empezando a perder porque somos excesivamente limpios. Entonces ya no sacamos información, el cuerpo ha dejado de hacerlo. Pero si yo le doy la mano a un chico, imagínate, ¿no? Una persona heterosexual, la mano que me llevo a la nariz no es la mano con la que le he dado la mano, sino la otra. Es decir, para ver cómo mi propio cuerpo ha reaccionado ante ese chico. Para poder entenderme a mí misma. Exacto. De alguna manera. ¿Me ha gustado o no me ha gustado? ¿Cómo has reaccionado? Pero todo esto es inconsciente. O sea, todo esto se vio estudiando pues con las cámaras que se ponían vídeos y tal para interpretar, para ver si se seguía produciendo aquello que se había hecho, se había medido hacía décadas. Entonces, cuando le preguntas a la persona, ¿por qué se ha llevado usted la mano a la nariz cuando ha saludado a la chica? ¿Yo? Entonces, fíjate cómo el propio cuerpo ya tiene sus propios mecanismos y lo mismo con todo. O sea, aquí, por ejemplo, estamos tú y yo juntas y los corazones se están comunicando, el cerebro. Y nosotros no sabemos nada de eso, ¿no? Intentamos ponernos al compás, ¿no? Como si fuéramos una canción o algo así. Exactamente. Pero todo de forma inconsciente, ¿no? Porque todo lo que es relativo a las vísceras es no consciente. En ese sentido es como cuando ponemos la voz más aguda al hablarle a los bebés. Puede ser, claro. ¿Por qué lo hacemos? Todos son mecanismos, ¿no?, que nosotros utilizamos de forma no consciente en los que estamos transmitiendo muchísima información. Entonces yo no me acerco y digo, voy a hablar al bebé así porque es más suave y más... No, lo hago simplemente. O sea, somos cuerpo constantemente, ¿no? Y en esto del cuerpo, que es precisamente el leitmotiv del libro, ¿no? Y ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro cuerpo para que nos ayude a un mayor bienestar? El estrés, siempre se habla de cómo influye el estrés a todos los niveles, y la pregunta que todos nos hacemos es cómo cuidarnos ante ese estrés. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Porque está muy de moda lo del autocuidado, pero tú precisamente ahora, Nazaret, lo que me estás contando es la importancia del otro para cuidarnos. Entonces, casi que podemos cambiar por cocuidado, ¿no? En este sentido. Exactamente. Yo creo que, mira, lo que está diciendo la neurociencia es que todo está relacionado, todos los órganos de mi cuerpo están relacionados, pero nosotros estamos relacionados con los demás, ¿no? Ahora la neurociencia, sabes, que nos llama holobiontes. Holobiontes es interacción de vidas, ¿no? Somos la interacción de vidas. No se puede decir yo soy yo, individuo, aislado. Yo soy también dependiente de las personas que están alrededor. Entonces, cuando hablamos del estrés,
Hablábamos hasta ahora del estrés desde un punto de vista muy mental, ¿no? Pues conductas que tengo que hacer para evitar el estrés, técnicas de tal, que sí, maravillosas, ¿no? Y nosotros las estudiamos. Pero también hay que estudiar cómo prevenir que el propio cuerpo no se haga tanto eco de ese estrés. Si yo voy a tener hoy un día que es muy estresante y he desayunado una bollería industrial, una bebida enlatada, un no sé qué, lo que todos sabemos, pues a ese estrés le estoy facilitando el camino. Pero vamos, le estoy abriendo las puertas. Si encima voy respirando de una forma muy acelerada, si encima voy con la postura corporal un poquito más encorvada, con el gesto un poquito más arrugada, el estrés, vamos, va pero completamente a sus anchas, ¿no? Entonces utilicemos también el cuerpo para decir, hay situaciones que van a ser un poquito más difíciles, esto pues de momento no sabemos evitarlas, sabemos que hay momentos que son más difíciles, sabemos que tenemos vidas muy ajetreadas, mucho trabajo y luego el niño, no sé qué tal. Si de momento no sabemos cómo organizar todo eso, que debiéramos ponernos a pensar, pues voy a intentar que ese estrés no se cuele tanto por todos mis poros. Entonces voy a intentar prevenir en mí, luego no me fijo en ciertas personas que sé que me van a contagiar ciertas actitudes, porque lo que ve la neurociencia ahora, que me parece impresionante, es cómo nos contagiamos unos a otros en conductas, sistema endocrino, o sea, hormonas, corazón y cerebro. No le prestes atención, a lo mejor no te pases una hora frente a la tele viendo a esta persona gritando, porque esto te lo vas a comer. Ayer hablaba hubo un debate en las redes sobre los videojuegos violentos, ¿vale? Los violentos. Y entonces hay gente que lo justificaba. A mí me sigue sorprendiendo, de verdad, que una persona voluntariamente se siente, coja un mando con una metralleta. Me parece sorprendente. Entiendo que tenemos que ver qué es la violencia, pero es decir, qué cosas yo puedo elegir en mi vida que van a alimentar a mi propio cuerpo. Claro, pero es una decisión muy consciente y hay una tendencia atávica inevitable a la violencia, ¿no? Hay unas hormonas y la testosterona y, en fin, quiero decir que hay una tendencia que tú ya puedas controlarlo desde la razón. Tiene que ser una decisión que tampoco puede ser fácil según la persona, ¿no? Claro, yo no creo que seamos tendentes a la violencia. Yo creo que esto es muy, muy cuestionable, pero a la violencia tan sofisticada como metralletas y coja esto y le vuelo o sea, esto ya me parece que estamos hablando de otra cosa. Yo creo que tendríamos que cuestionar la violencia que vemos en los medios, en los políticos, o sea, de toda esa violencia que es más, diría yo, moderada y que nos afecta muchísimo. Y otra cosa es que permitamos esos juguetes a los niños y jóvenes. Una de los aspectos más interesantes, además de cómo lo explicas de bien en el libro, Nazaret, son las herramientas que propones, que son bastante accesibles, porque no necesitamos, en fin, grandes pesas o ir al gimnasio. No, al final lo que propongo es volver a uno mismo. Hay dos patas fundamentales, que uno es tu campo especializado, que es la meditación, y otro es el baile. Vamos por partes. La meditación. Los beneficios que entiendo que comentas tiene que ver con una mayor sensación de bienestar que habéis comprobado en vuestros experimentos, ¿no? Exacto, sí. Pues a ver, lo que yo propongas en el libro no es, o sea, yo creo que nadie, ¿no?, sería capaz de decirle a otro lo que tiene que hacer, pero conforme están los estudios y a por dónde van las cosas, ¿no? Entonces hay dos vías que son las que nosotros estudiamos, se llaman las que van de abajo hacia arriba, es decir, del cuerpo hacia el cerebro, y las que van de arriba hacia abajo, del cerebro hacia el cuerpo. La meditación entraría en lo que es las vías que van desde arriba hacia abajo. Cómo el cambiar la actitud cambia la respuesta de nuestro cuerpo ante una situación. Esto Harvard ya hizo un experimento en el año 2012 donde pues hacían pasar a unas personas por una situación estresante, ¿no? Entonces se observaba pues esos cambios en el cerebro, en el cuerpo, pues que todos hemos vivido. Ahora, hacían lo mismo con esas personas a las que habían entrenado a observar su propio estado, a controlar su atención, a ser más conscientes de sí mismo. Nada más, ¿no? Entonces se veía que llegaba la situación estresante, reacciona el cuerpo, pero lo hacía de otra forma. La persona tenía más control sobre esa reacción. Entonces ellos llamaron a este proyecto la mente sobre la materia. Entonces, el educar, fíjate que la atención, ¿no?, decía William James, la realidad es aquello a lo que yo presté atención. Cuando nosotros empezamos los experimentos, que llevamos allá a personas a medirle el cerebro y el cuerpo cuando estaban intentando controlar su atención, una de las primeras preguntas que les hacíamos era: ¿tú podrías estar 5 minutos intentando gobernar tu atención? O sea, ¿la diriges a donde tú quieras dirigirla?
La mayoría dijo, absolutamente sí, claro. Pero luego te pones a ello y ves que es muy difícil. Es decir, el primer paso es aceptar nuestra poca capacidad del control de la atención. Dice, no, pero yo me concentro, es que yo estudio muchas horas en la biblioteca, esto no es lo mismo. Es decir, ¿puedes manejar a dónde va cuando tu cerebro no tiene nada que hacer? Entonces esto se ve que es muy difícil. Según dicen algunos estudios, estamos como el 47% del tiempo que estamos despiertos en un estado en el que no tenemos ningún control sobre nuestra atención. Entonces, ¿cómo hacer que ese control de la atención tenga consecuencias en el resto de los órganos? Entonces, esto es lo que nosotros estudiamos, pues hay crecimiento de ciertas zonas del cerebro, hay otras zonas del cerebro que recuperan su forma, o sea, eso ya está desde el año 73, está muy, muy validado. Aquí en España pues llevamos un poquito menos, pero ya tenemos también mucho bagaje. Claro, y como incide es en mayor sensación de bienestar. Exactamente. La clave, ¿y cómo meditar? Bueno, pues yo creo, hay un estudio que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice, ¿no? La meditación empieza en el cuerpo. Muchas veces cuando viene alguien y dice, no, quiero aprender a meditar, tenemos una idea de la meditación, ¿no? Como decía un instructor que me gustaba mucho, como si lo hubiera hecho Spielberg, ¿no? Pues me dejo la mente en blanca, me voy, me uno al universo, no sé qué. Es mucho más sencillo y mucho más difícil a la vez, ¿no? Y entonces, cuando nos ponemos a meditar y tenemos esa observación de los propios pensamientos, esto es mucho más difícil. Si no sabemos, lo que se dice es que es más fácil empezar observando las sensaciones del propio cuerpo. Es más fácil observar algo material que algo mental, ¿vale? Entonces, el ejercicio que se suele hacer y que está en todas las tradiciones, porque parece que la meditación sea budista, pero no, está en todas las culturas, ¿no? Es observar cómo respiro. Voy a observar las sensaciones que me produce la entrada de aire, como yo siempre digo, como si fueras el médico que está observando a esta persona cómo respira. Voy a observarla. Y además te pones en esa posición, ¿no? Como decían algunos, me voy a sentar al balcón a ver qué sucede. Como que casi no fuese contigo, eres un observador ahí, que intentas trabajar mucho esa ecuanimidad. Pero te tienes que poner sentada de una manera especial. Te sientas normal, te sientas con la normal. espalda recta. Exactamente. En un momento de oscuridad o con una vela. No, yo creo que todo eso es lo que... Muchos mitos aquí, estamos echando por tierra. Tumbado te va a costar mucho más, evidentemente. Recostado ahí en el sofá, pues también sentado normal. Sentado normal, que estés recto pero que no estés tenso, sentado normal. Si apagas mucho la luz, si estás muy oscuro, vas a tender a dormirte, porque para el cerebro, para prepararse para la meditación, tiene que empezar a relajarse.
¿no? Un estado de agitación te va a costar más. Entonces, el primer mecanismo que activa el cerebro es voy a empezar a relajarte para hacer esto. Si encima estamos muy cansados y no tenemos mucho control, es muy probable que me voy a dormir o me voy a aburrir. Por eso la luz tiene que ser también moderada, ¿no? Si te cuesta mucho cerrar los ojos, puedes dejarlos un poquito entreabiertos. Si estamos muy ajetreados y cierro los ojos de repente, entro en una divagación mental que es desorbitante. Wow. Entonces hay que ir cerrando. Hay muchas cosas, pero son formas, cuando uno va trabajando todo eso y lo vas viendo, pues en nuestro caso, en el mío, desde la neurociencia te vas conociendo mucho. Dices, a ver qué pasa cuando me paro. ¿Qué es lo que...? ¡Buah! Entonces, imagínate, es frenar en seco, ¿no? Ya es todo el día de un lado para otro. Me voy a sentar a meditar 10 minutos. Es una frenada en seco. Y respiro esos 10 Esto minutos. va a ser horrible, ¿no? Ahí no vas a conseguir prácticamente nada. Si tienes 10 minutos, dedícate al menos 7 a relajarte. Porque si no, es imposible. Entonces, una cosa es la relajación, otra es la meditación. Sí, a mí me confunde un poco esto, de confesar. Quiero decir, no. Entonces, ¿a qué le llamamos meditación? Meditación es el control voluntario de la atención. ¿Vale? Entonces, yo me pongo a observar mi propio estado mental, intentando controlar yo la atención. Van a venir muchos... definir la meditación es muy compleja. Yo he hecho una reducción, pero bueno. Van a venir muchos pensamientos, muchas sensaciones, las observamos. Eso de dejar la mente en blanco no es absolutamente para nada. Y entonces, ¿qué es lo que estamos entrenando con este proceso? Pues el que tengamos más control sobre nuestra atención, ¿no? Entonces, es decir, cuando por ejemplo, cuando estamos estresados en ese proceso de rumiación constante, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? Decimos, es que no puedo dejar de pensar, o sea, no tienes control sobre tu estado mental. Harás lo que te mande el estado mental, ¿no? Dices, pero yo no querría pensar. Bueno, pues no, voluntariamente no tienes mucho acceso. Entonces, para trabajar ese control voluntario, es eso, todos los días un poquito, como cualquier entrenamiento. Por eso se dice que la meditación es una lucha entre lo voluntario y lo involuntario. De momento gana por goleada lo involuntario. Entonces, poco a poco, con la práctica, tenemos que hacer que gane o vaya cogiendo un poquito más de peso lo voluntario. ¿Notas una tendencia a que la meditación está perdiendo ese cariz, ¿no? Medio de religión claro, que tenía? Sí, notas que se está... Sí. O sea, nosotros cuando proponemos a la universidad hace 10 años estudiar la neurociencia de meditación, tanto a nivel social, académico, escuchamos de todo. Y hoy en día está muy aceptado, todavía sigue, ¿no? No, es que volvéis a la religión, la academia. No. O sea, yo creo que hay que entender la meditación como un proceso intrínseco al ser humano, como un entrenamiento de las capacidades mentales del ser humano, que puede ir acompañado, porque todo lleva su contexto. Nosotros en la academia lo estudiamos en la universidad y es ese contexto científico. Luego hay quien lo viva desde un contexto filosófico y desde un contexto religioso y espiritual. Eso ya es ¿no? tu decisión personal de cómo vives eso. Y la meditación, entiendo que ayuda a esa comunión entre cuerpo y cerebro, que es lo que buscamos, que es lo que nos aporta bienestar. Y luego la otra pata es el baile. Sí, bueno, es que el baile a mí me sorprendió. Esto pues la verdad que surgió de una anécdota. Yo cuando trabajaba en el King's College de Londres, había una chica allí que le habían dado un proyecto de bastante dinero para estudiar la neurociencia del baile. Y entonces yo, ignorante, con prejuicios, dije, pero ¿cómo te han dado dinero para esto? ¿Pero por qué es tan interesante, no? Y entonces me empezó ella a contar lo que suponía para el cerebro el baile y me quedé impresionada, yo no lo conocía. ¿Y qué supone? ¿No? Y entonces supone una mayor reorganización del propio cerebro. O sea, es decir, el cerebro se acostumbra a hacer lo mismo pero costándole menos energía. Cuando bailamos y bailamos con personas se favorece la sincronización, la comunicación entre los corazones con las personas con las que estás bailando. Este sentimiento de comunidad parece absurdo, pero es una de las grandes bases del bienestar personal. Se ha utilizado constantemente en terapia desde hace mucho tiempo y ahora se vuelve, ¿no?, a recuperar. Es la coordinación con el propio cuerpo, es la expresividad. O sea, a nivel cerebral los beneficios y está considerado uno de los grandes protectores para el envejecimiento sano. Vale, o sea, empezar a bailar, no bailar ya cuando eres un niño, empezar a bailar, o sea, de forma regular a lo largo de tu vida. Esto, fíjate, se publicó un artículo en Lancet hace muchos años y se sigue manteniendo. Es uno de los grandes protectores. Yo creo que los ancestros lo sabían ya, exactamente, ¿no? Por lo que...
las cuevas seguro que se bailaba un poco, creo que de eso sí que tenemos además... En todas las culturas, ¿verdad? Claro, tenemos absoluta constancia de esto, con lo cual creo que estamos programados, ¿no? También de alguna manera para eso. Y hablando de estar programados, no sé si creo que está quedando un poco claro que se puede entrenar, ¿no? El bienestar, que está asociado a la felicidad o al concepto, ¿no? De felicidad, al autoconcepto que yo tengo de estar bien, pero no sé si hay alguna predisposición, o si se sabe, genética, a ser más feliz que otras personas. Y dónde, si esto se sabe, no, lo ignoro. Bueno, se han hecho algunos estudios, sobre todo con gemelos, y claro, porque tienen la misma carga genética y puedes comparar. Y entonces se ha visto que no tenía tanto peso. Por ejemplo, un estudio que fue muy famoso, que a mí me gustaba mucho, que era, ¿usted es optimista o se puede entrenar el optimismo? La mayoría decían, no, el que es, y el que no es, no es. Pues no, lo que demostraban en este estudio, hay un término que últimamente se utiliza mucho en la neurociencia, a mí me encanta, que es el de cultivar, ¿no? Cultivar el optimismo, cultivar la generosidad, cultivar la salutogénesis se acaba de reconocer en el lenguaje médico, crear salud, ¿no? Hasta ahora la medicina era curativa, pero que te diga, no, esto lo que tienes que hacer es crear salud, esto fíjate lo que cambia, tienes que cultivar estos valores, ¿no? Por eso me parece que es tan importante, ¿no? Este momento, porque es un momento en el que, sobre todo, se nos pide que decidamos. Porque lo que te está diciendo es que, como decía Ramón y Cajal, todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Que es lo que decía Cajal, que muchas veces esta última parte se olvida a la gente, ¿no? Y no la pone. Ahora veo escrito, Cajal decía esto, sí, pero también decía si nos lo proponemos. Entonces, ¿qué quiero cultivar en mí? Pues yo creo que esto es una pregunta que todos deberíamos hacernos constantemente. Claro, pero es un acto de voluntad probablemente muy elevado cuando a veces no podemos ni dejar de fumar, digamos, o ni dejar de algunos hábitos que sabemos, o de beber alcohol, o hábitos que sabemos que no favorecen de todo lo que estamos hablando. Sí que hay una dificultad muy grande a la hora de... Fíjate, decía San Agustín, estamos hechos de tierra, una tierra difícil de cultivar. Ah, claro, por supuesto que lo es. Y estas otras cosas que a lo mejor no se difunde mucho en los mensajes estos tan motivacionales. Si quieres puedes, parece que sea inmediato, y si no lo haces eres tonto, ¿no? Cultivar, elige. Ahora, claro, el proceso no es fácil, pero dar cuenta de esa dificultad. Tengo esta adicción, no puedo dejar de hacerlo. Ser consciente, en definitiva, sí, exactamente, ¿no? Y compartir esa vulnerabilidad. Exactamente, que eso es lo que se llama la humanidad compartida. Entonces no es nada fácil, por supuesto que no, pero toda la literatura, toda la historia de la humanidad está llena de eso. Claro, porque vete al final... a la Ilíada, vete a todos los textos. Al final de las dificultades, habla de eso. Exactamente, del gran camino, ¿no? Entonces esto es no es el llegar a Ítaca, ¿no? Que eso es como muy representativo, muy visual, sino es en el día a día. ¿No? Sí, en el día a día. Porque, claro que porque parece al final que estamos creando unas necesidades, ¿no? De medita, baila, ¿no? Y es como que al final estamos rodeados de inputs, ¿no? Que nos pueden crear como no lo estoy haciendo, ¿no? Esta sensación de... Y bueno, y también es bueno, ¿no? Esto que creo yo que acabamos de comentar de ser compasivo, ¿no? También con uno mismo, ¿no? Yo creo que como todo, o sea, es entenderlo como algo que tienes que cultivar, hacerlo desde la comprensión y no desde una obligación más. No, mira, cuando nosotros hacíamos los experimentos en la universidad donde íbamos midiendo el cerebro de personas que iban aprendiendo a meditar, desde que no sabían nada, íbamos acompañando el proceso para ver cómo cambiaba el cerebro, ¿no? Después tienes que meditar todos los días. Pues al siguiente me llamáis, y así aprendo. Bueno, encantada de la vida. Y entonces había una que me encantó, me dijo, mira, esto de meditar a mí me estresa mucho, porque tengo que sacar todos los días 1 hora. Entonces, no, claro. O sea, es que lo entendamos como un proceso que no va a ser fácil, pero sí es una obligación. Y entonces ahí viene la comprensión, la motivación, que tenemos que ir recordándonosla constantemente, porque hasta esa se olvida. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque si no es mucho más difícil hacer todo, ¿no? Pues no puedo comer esto, no puedo hacer esto, tengo que respirar. La verdad que no sé de dónde sacamos tiempo para trabajar. Toda la razón. Hay una frase que me encanta, que pones que escribes, no vemos las cosas como son, sino como somos. Me parece una gran frase. Está bien el Talmud de Babilonia, la mística judía, se ha dicho de otras formas en todas las culturas y me parece la frase más sabia que he leído. Entonces, ¿en qué realidad vivimos? La nuestra. Claro. Si cada uno tenemos la nuestra, ¿cómo conformamos una realidad común? Completamente, es un convenio, yo creo. Y esto, por ejemplo, ahora que se está estudiando desde la neurociencia, y yo estoy en ese proyecto, la parte más involucrada es el corazón, en esa percepción subjetiva.
Y esto volvemos al debate de toda la historia. Cardiocentristas, cerebrocentristas, el corazón el asiento del alma, el corazón el asiento de la moral, el corazón es la balanza que mide completamente. Y ahora lo estamos viendo pues desde ese punto de vista numérico, científico, pues el debate de siempre completamente. Entonces al final volvemos a lo mismo, es esa subjetividad, es esa identificación con lo que tú eres, esa a veces sobreidentificación, como el observarte a ti mismo te pone en una posición donde te separas un poquito a lo mejor de esa sobreidentificación. Esto en lenguaje científico pues le llamamos eso el selfness, o sea, salirte de tu yo, que no es que te salgas, sino que lo observas, y eso lo medimos nosotros neuronalmente, ¿no? No es que midamos eso, sino que medimos lo que hace el cerebro cuando sucede eso, ¿no? Entonces, cómo al ponerte en esa perspectiva, vemos las cosas como son, no vemos las cosas como son, sino como somos, se reduce un poco más. Porque si yo estoy muy centrada en mi yo y en quién soy yo, lo veo todo muy, muy, muy subjetivo. Y esto, ¿sabes cómo se ve? Cuando el cerebro responde mucho al latido del corazón, es decir, cuando corazón y cerebro están muy comunicados, yo veo las cosas muy sesgadas por mi persona. Cuando corazón y cerebro se comunican, pero no tan totalmente, veo las cosas con más objetividad. Cuando corazón y cerebro ya se desconectan, he perdido la identidad, por ejemplo, Alzheimer. Entonces es un equilibrio entre corazón y cerebro. Pero hay muchas veces que el corazón y el cerebro están ahí unidos completamente. Necesitamos el equilibrio de nuevo. Exactamente. Que también se ha dicho toda la historia. Todo el rato, pero claro... El equilibrio, el afinar la relación... Mira, ya Aristóteles lo decía. Claro, que la alimentación y la meditación, ¿no? Pues son claves para el bienestar, pues es una de las conclusiones fundamentales que estamos comentando. Y yo me pregunto, ya para acabar, en todo este proceso que yo creo que fue Oliver Sacks, ¿no? De los primeros que inició el hecho de que empezara a interesar. Bueno, él escribió porque le interesaba a él y bueno, editorialmente empezó a funcionar más tarde, ¿no? Estos libros que nos acercan a la investigación científica de una forma divulgativa. ¿Qué será lo próximo que conozcamos? Pues mira, yo creo que has citado muy bien. Oliver Sacks es un referente maravilloso, humanista maravilloso, pero casi todos sus libros están basados en enfermedad mental. El hombre que confunde a su mujer con un sombrero, la antropología de Marte, o sea, todo es enfermedad mental. Conocemos muy bien, o sabemos mucho y lo extendemos mucho el conocimiento de qué es estar mal. Ahora viene la divulgación de cómo aprender a estar bien. A mí me encantaría el hombre que confunde a su mujer con un sombrero, con anécdotas que no sean de personas que tienen alteraciones, sino de personas que han conseguido estar mejor, ¿no? Entonces, para mí es ahora la época de vamos a aprender a estar mejor, porque ya sabemos lo que pasa estando mal. Pero yo no sé, a mí nadie me ha enseñado cómo estar mejor. Y yo he estudiado muchísimos años en mi carrera científica, estudiamos mucho. Pero a mí nadie me ha dicho cómo estar bien. Ahora, estrés, te puedo hablar horas. Por eso te has puesto tú a investigar, ¿no? Como nadie te lo ha contado, has necesitado... No, de verdad, esto es de verdad. Yo empecé a estudiarlo por aprender yo. Eso absolutamente. Eso lo he dicho siempre y lo digo, lo hago para mí. Porque yo me di cuenta que llevaba muchos años en la investigación científica, sabía muchas cosas del Alzheimer, o bueno, muchas o pocas del Alzheimer, de daño cerebral, de esto y lo otro, y dije, ¿y bueno, y a mí quién me enseña a estar bien? Dije, no puede ser que yo estoy trabajando en la universidad estudiando esto y a mí nadie me dice nada. Yo no lo sé. Me tengo que ir a un centro tibetano, a una iglesia, no lo sé, a cualquier referencia. Maravillosas, no digo que no. Pero ¿por qué mi madre, que es la ciencia, no me lo dice? Pues para encontrar las respuestas, aquí está el libro de Nazaret, Neurociencia del Cuerpo. Muchas gracias por este ratito y ojalá sigamos aprendiendo mucho y descubramos cuál es la mejor forma de estar mejor y de vivir en comunidad de una forma satisfactoria. Uy, ojalá, entre todos. Seguro que sí. Gracias, Nazaret.